Antes de morir, el médium Chico Xavier dejó revelaciones que siguen conmoviendo e inquietando a millones de personas. No fueron meras opiniones espirituales o conjeturas vagas. Fueron relatos basados en experiencias vividas, visiones claras y mensajes recibidos del más allá. Chico Xavier no hablaba como un teórico. Hablaba como alguien que había visto y sentido las dimensiones espirituales con una claridad que pocos seres humanos han alcanzado. En sus últimos años, cuando su cuerpo ya mostraba señales de agotamiento y su alma se preparaba para la transición final, él comenzó a hablar con mayor profundidad y sinceridad sobre lo que le esperaba al espíritu después de dejar este mundo. Chico aseguraba que la muerte no es un final, sino una transición natural, como quitarse un abrigo pesado después de un largo invierno. Para él, el cuerpo era solo un vehículo temporario, y lo esencial del ser humano, el espíritu, nunca muere. Él describía la sensación del desprendimiento como un acto liberador, lleno de paz, pero también de lucidez. Decía que en el momento de la muerte, muchas personas se sorprenden al comprobar que siguen conscientes, incluso más lúcidas que antes. El dolor físico se desvanece y en su lugar surge una percepción más aguda de la realidad, pero no la realidad material, sino la espiritual. Una de sus revelaciones más impactantes era sobre el momento exacto del desencarne. Según Chico, en ese instante crucial, el espíritu no está solo. Seres queridos, espíritus guías e incluso entidades superiores pueden estar presentes para recibir y orientar al alma recién liberada. Esto, sin embargo, no es automático. Depende mucho del estado vibracional de cada individuo. Aquellos que vivieron con amor, con compasión, con honestidad y entrega, suelen tener una recepción armoniosa. Pero quienes vivieron centrados en el egoísmo, el odio o el materialismo extremo, muchas veces enfrentan una transición confusa y solitaria. Chico hablaba con detalle de lo que llamó el despertar espiritual. Después del desencarne, el espíritu entra en una especie de sueño o estado de adaptación. Para algunos es breve, casi inmediato. Para otros puede durar años. Todo depende de la conciencia que la persona tenía en vida sobre su propia espiritualidad. Este despertar puede ser dulce o tormentoso. Algunos despiertan y se sienten ligeros, agradecidos, listos para continuar su evolución. Otros, al darse cuenta de que han muerto, sienten miedo, niegan la realidad o incluso intentan volver a su antigua casa, a su antigua vida. Es ahí donde Chico decía que comienza verdaderamente la segunda etapa de la existencia, la reeducación espiritual. Él contaba que en el plano espiritual existen ciudades organizadas, escuelas, hospitales, espacios de estudio, trabajo y asistencia. Uno de los conceptos más difundidos a través de sus obras psicografiadas era la existencia de nuestro hogar, una colonia espiritual descrita con detalles que desafían la imaginación. Allí, los espíritus se reúnen para aprender, sanar y prepararse para nuevas etapas. Chico decía que nada de lo que somos se pierde. Todo lo que aprendemos, todo lo que sentimos con sinceridad, permanece con nosotros después de la muerte. Pero también permanecen nuestras fallas, nuestras culpas no resueltas, los vínculos que no supimos cerrar, las heridas que no quisimos curar. El médium hablaba del más allá como un espejo de nuestra vida interior. Si viviste en paz, es probable que encuentres paz. Si viviste en guerra interna, esa guerra te seguirá hasta que decidas transformarla. En este punto, Chico era muy claro. No existe castigo eterno, pero sí existe responsabilidad eterna. Cada alma es dueña de su destino y todo lo que experimenta después de la muerte es consecuencia directa de sus elecciones. Nadie castiga, nadie premia desde fuera.
es la propia conciencia la que crea el cielo o el infierno personal. Chico también reveló que el contacto entre los mundos no se rompe con la muerte. Al contrario, en muchos casos se intensifica. Personas que parten muchas veces intentan comunicarse con sus seres queridos, pero pocas veces son escuchadas. Él decía que el dolor del luto cierra los canales de percepción y que el perdón y la oración son llaves poderosas para restablecer ese puente. En sus últimos días, él insistía en que no hay razón para temer a la muerte, pero sí hay razones para temer una vida vacía, sin propósito, sin amor. Según él, el verdadero juicio no ocurre en un tribunal celestial, sino en el corazón del propio espíritu, cuando se ve cara a cara con todo lo que fue, lo que es y lo que dejó de hacer. Y esa visión es imposible de engañar. Chico afirmaba que en ese momento el alma se mira con una transparencia absoluta. No hay máscaras, no hay justificativas, solo la verdad. Y aunque eso pueda doler, también es liberador. Porque solo al vernos tal como somos, podemos empezar a cambiar verdaderamente. Una de las visiones más conmovedoras que compartió fue la de los espíritus que, después de mucho sufrimiento, logran reencontrarse con antiguos enemigos, con seres que habían dañado o que habían sido dañados. Él describía estos encuentros como momentos de profunda emoción y transformación. Decía que el perdón, cuando nace del alma, tiene un poder curativo tan fuerte que puede cambiar completamente el estado vibracional de un espíritu. De hecho, afirmaba que muchas veces ese perdón mutuo es lo que permite que almas en desequilibrio puedan ser acogidas en colonias espirituales para empezar su proceso de regeneración. En sus mensajes finales, Chico insistía en que debemos prepararnos para la muerte no con miedo, sino con conciencia. Vivir bien es la mejor manera de morir en paz. Y vivir bien no significa acumular riquezas, ni evitar el sufrimiento, sino vivir con integridad, con servicio, con compasión. Según él, el acto más simple de amor puede tener consecuencias enormes en el plano espiritual. Una palabra de aliento, un gesto de ayuda, una oración sincera por otro ser humano, todo eso genera luz que nos acompañará después de la muerte. Esa luz, decía él, no se apaga. Al contrario, es lo que ilumina el camino en los primeros pasos del espíritu recién desencarnado. Y aunque muchos imaginan el más allá como algo abstracto, lejano o fantasioso, Chico aseguraba que está mucho más cerca de lo que pensamos. Afirmaba que vivimos rodeados por presencias espirituales todo el tiempo y que nuestras actitudes, pensamientos y emociones afectan directamente a esos lazos invisibles. En sus palabras, el mundo material y el mundo espiritual no están separados por un muro, sino por la vibración. Es como si coexistieran en frecuencias diferentes, y dependiendo de nuestro estado interno, podemos sintonizar con una o con otra. Para Chico, la espiritualidad no era un luxo ni una fuga, era una necesidad urgente del alma humana. Decía que quien niega la espiritualidad está negando a sí mismo, porque somos esencialmente espíritus. Negar eso es como intentar vivir sin respirar. En sus últimos días hablaba con una serenidad impresionante, como quien ya había visto lo que nos espera y no tenía dudas. Su rostro reflejaba paz, su voz era suave, y cada palabra parecía venir de un lugar más allá de lo humano. Una de las ideas más poderosas que el médium Chico Xavier compartía era que el espíritu humano nunca está abandonado, incluso en los momentos más oscuros. Cuando el dolor parece insoportable y la soledad parece definitiva, hay presencias invisibles que nos acompañan. Según él, hay entidades espirituales que asumen como misión personal el cuidado de otras almas, especialmente en el tránsito entre la vida y la muerte. Algunos los llaman ángeles de la guarda, otros guías espirituales, pero para Chico eran
hermanos del alma que han alcanzado un nivel de evolución suficiente como para ofrecer luz a quienes aún caminan en la oscuridad. Chico decía que muchos de estos espíritus guías ya compartieron vidas anteriores con nosotros. Son antiguos padres, hijos, amigos, compañeros de otras encarnaciones que al recordar los lazos construidos con amor, se ofrecen como faros en el mar turbulento del desencarne. Y aunque a veces nos parezca que morimos solos, desde el punto de vista espiritual, nunca lo estamos. Hay siempre alguien esperando, alguien que ya nos conoce, que ya nos amó y que ahora nos extiende la mano desde el otro lado. En sus comunicaciones más íntimas, Chico relataba cómo algunos espíritus tardaban en reconocer la muerte. Caminaban por los mismos lugares de su vida pasada, intentaban hablar con sus familiares, asistían a sus propios funerales sin entender por qué nadie los miraba o respondía. Este estado de confusión podía durar días o años, dependiendo de la rigidez mental del espíritu. Por eso él insistía tanto en la preparación espiritual durante la vida: leer, meditar, orar, practicar la caridad. Todo eso ayudaba a expandir la conciencia y a facilitar el reconocimiento del nuevo estado después de la muerte. Una enseñanza clave que Chico dejó es que el plano espiritual no es igual para todos. No hay un cielo universal ni un infierno común. Hay vibraciones, niveles, estados de conciencia que se manifiestan como entornos. Algunos espíritus despiertan en paisajes de paz, jardines luminosos, comunidades organizadas llenas de amor y sabiduría. Otros, en cambio, despiertan en regiones oscuras, densas, donde reinan el sufrimiento, la nostalgia, el odio y la culpa. Pero incluso en esos lugares más sombríos, según él, existe ayuda. Espíritus misioneros bajan constantemente a esos planos para rescatar a quienes ya están listos para salir del dolor. Una de sus revelaciones más profundas tiene que ver con el llamado rescate espiritual. Chico decía que no hay espíritu que se pierda para siempre, incluso los que han cometido errores graves, incluso los que han negado toda forma de fe, eventualmente encuentran un camino de regreso. A veces ese proceso empieza con el remordimiento, otras veces con la oración silenciosa de un ser querido que sigue encarnado. Él enseñaba que ninguna oración sincera se pierde, y que el amor tiene un alcance infinito. Hay casos en los que un simple pensamiento lleno de compasión, emitido desde la tierra, logra iluminar la mente de un espíritu perdido. Chico también hablaba de la justicia divina como una ley de equilibrio. Para él, no hay castigo arbitrario ni premios inmerecidos. Todo lo que el alma vive es resultado directo de su aprendizaje. La vida física es una escuela y cada reencarnación es una nueva oportunidad de crecimiento. Decía que antes de reencarnar, muchas almas eligen voluntariamente los desafíos que enfrentarán. Enfermedades, pérdidas, limitaciones, todo puede formar parte de un plan mayor de evolución. Lo importante no es el dolor en sí, sino lo que hacemos con él. Si lo usamos como trampolín para la superación, el alma avanza. Si lo usamos como excusa para el odio, nos estancamos. En los últimos años de su vida, Chico solía decir que el mayor sufrimiento no es morir, sino vivir sin propósito. Según él, la vida adquiere sentido cuando nos conectamos con algo más grande que nosotros. Esa conexión puede ser con Dios, con la humanidad, con una causa noble, con el servicio al prójimo. Lo importante es que el alma no se encierre en sí misma. El egoísmo es, en palabras suyas, una prisión invisible que atrapa al espíritu incluso después de la muerte. Por eso, el trabajo desinteresado, la oración, el perdón y la humildad son como llaves que abren las puertas del mundo espiritual. Otra visión impactante que Chico compartía era sobre la existencia de vínculos inquebrantables entre las almas. Él explicaba que el amor verdadero no se disuelve con la muerte,
Padres e hijos, hermanos, parejas, amigos del alma, todos esos lazos persisten y muchas veces se renuevan en nuevas existencias. Incluso las relaciones difíciles, marcadas por el dolor o la separación, tienen un propósito evolutivo. Muchas veces, aquellas personas que más nos hieren son las que más nos ayudan a crecer espiritualmente, aunque no lo comprendamos de inmediato. Chico reveló que en el más allá hay un registro perfecto de todo lo que hemos vivido, sentido, pensado. Nada se pierde. Este registro no es físico, sino vibratorio. Y en determinado momento del proceso post-mortem, el espíritu accede a ese archivo interior. Revive cada escena importante de su vida, pero no solo desde su perspectiva, sino también desde la percepción de los demás. Si hiciste sufrir a alguien, sentirás ese dolor. Si diste alegría, sentirás esa luz multiplicada. Este proceso no es para castigar, sino para despertar la conciencia. Él decía que ese momento de revisión espiritual puede ser transformador. Muchas almas, al verse con esa claridad absoluta, deciden cambiar profundamente. Es ahí donde empiezan a prepararse para nuevas misiones. Algunas regresan a la tierra en nuevas encarnaciones. Otras se quedan en el plano espiritual trabajando por el bien común. Hay espíritus que se convierten en mentores, en inspiradores, en protectores de los encarnados. Según Chico, la evolución no se detiene nunca. Siempre hay más por aprender, más por amar, más por servir. En sus conversaciones finales, Chico mostraba una serenidad casi sobrenatural. Decía que no temía a la muerte, porque sabía que solo era un retorno a casa. Su vida entera había sido un puente entre dos mundos, y ahora le tocaba cruzarlo por completo. Muchos de los que lo acompañaron en esos días aseguran haber sentido una energía distinta, como si su presencia se volviera cada vez más sutil, más luminosa. Él hablaba menos de lo cotidiano y más de la eternidad. Sus palabras eran suaves, pero cargadas de una sabiduría que parecía no ser de este mundo. Chico afirmaba que cada alma tiene una misión específica y que descubrir esa misión es una de las tareas más importantes de la vida. No todos seremos médiums, ni necesitamos serlo, pero todos podemos ser instrumentos de luz, canales de amor, semillas de paz. Él decía que el mundo espiritual necesita de nosotros tanto como nosotros de él. Hay millones de espíritus que desean inspirar buenas acciones, pero necesitan corazones dispuestos a escucharlos. La oración, el silencio interior, la disciplina espiritual, todo eso ayuda a sintonizar con esas vibraciones superiores. Según él, el sufrimiento humano solo tiene sentido si se transforma en conciencia. No basta con sufrir, es necesario comprender, crecer, despertar. Por eso, Chico insistía en que la muerte no debe ser un tabú. Debemos hablar de ella, reflexionar, prepararnos con naturalidad. Negar la muerte es negar la vida. Todo en la naturaleza se transforma y nosotros no somos la excepción. Morir es solo cambiar de forma, de plano, de frecuencia. La esencia permanece y esa esencia, que es el espíritu, sigue su viaje hacia la plenitud. El médium también contaba que muchos espíritus que parten regresan en sueños, en pensamientos, en señales. No lo hacen para asustar, sino para consolar. A veces, un perfume, una canción, una brisa repentina puede ser una presencia amiga diciendo: «Estoy bien, sigue adelante». Chico decía que el amor es el lenguaje universal entre los mundos y que donde hay amor sincero, la comunicación es posible. No necesitamos rituales complicados ni dones especiales, solo un corazón abierto y una fe tranquila. Para el médium Chico Xavier, el paso por la tierra no es un accidente ni una prueba aleatoria. Es una oportunidad cuidadosamente planificada por el espíritu antes de encarnar. Según él, cada dificultad,
Cada encuentro, cada pérdida o cada alegría forma parte de un guión mayor, escrito en colaboración con entidades espirituales que guían el proceso evolutivo de cada alma. Esto no significa que todo esté predeterminado, sino que existe un marco general de aprendizajes esenciales que el espíritu se propone alcanzar. El libre albedrío sigue siendo una ley divina, pero se ejerce dentro de una trama de experiencias que tienen el objetivo de expandir la conciencia. Una de las revelaciones más potentes que Chico compartió antes de partir fue que la vida continúa con absoluta claridad después del desencarne, no como una vaga existencia flotante, sino como una vida real, intensa, estructurada, con propósitos definidos y caminos a seguir. La muerte no desorganiza la identidad del ser, al contrario, revela lo que verdaderamente somos. Lo que fue superficial desaparece, lo esencial se manifiesta. Las máscaras sociales, los títulos, las apariencias, todo eso cae como un velo. Queda el ser espiritual, con sus virtudes, sus debilidades y su historia viva en la memoria del alma. Chico decía que el espíritu recién desencarnado es acompañado muchas veces a una especie de centro de recepción, donde recibe asistencia, orientación y cuidados, sobre todo si su paso por la tierra fue doloroso o confuso. Espíritus enfermos, suicidas, personas que murieron de forma violenta o repentina, suelen ser recibidos por verdaderos equipos espirituales dedicados al auxilio. Estos lugares no son castigos ni purgatorios, son espacios de amor, de compasión, donde el alma es acogida para iniciar un proceso de restauración emocional y mental. En esos momentos, lo más importante es la disposición del espíritu para aceptar ayuda. Chico insistía en que el orgullo es una de las barreras más grandes que impide la recuperación espiritual. Muchos espíritus permanecen atrapados, apegados a sus creencias rígidas, a sus bienes materiales, a sus vínculos tóxicos o a sus culpas profundas. Estos apegos los mantienen en un estado de sufrimiento prolongado. Por eso él enseñaba que desapegarse en vida, practicar la gratitud, el perdón y la humildad son formas de prepararse espiritualmente para una transición más suave. El médium contaba que en el plano espiritual el tiempo no existe como lo entendemos aquí. Lo que marca el ritmo allí es el estado interior del alma. Un minuto de angustia intensa puede parecer una eternidad. Un instante de iluminación puede abrir puertas que tardaríamos décadas en cruzar en el plano físico. Por eso, el trabajo espiritual no se detiene con la muerte. Al contrario, en muchos casos se intensifica. Algunos espíritus descubren habilidades dormidas, potenciales olvidados, y se dedican a servir a otros desde el otro lado. Se convierten en trabajadores incansables del bien, participando de misiones de asistencia a encarnados, de preparación de reencarnaciones futuras, o incluso de estudios superiores sobre las leyes del universo. Uno de los puntos más fascinantes que Chico reveló fue que el conocimiento espiritual se expande infinitamente. No hay un límite para lo que el alma puede comprender. Y ese conocimiento no se obtiene solo con libros o discursos, sino principalmente con la vivencia del amor en su forma más pura. El amor, según él, es la ciencia del espíritu. Amar es la forma más elevada de sabiduría. Y quien ama de verdad ya está caminando hacia la luz, aunque no tenga títulos, aunque no pertenezca a ninguna religión, aunque nunca haya pronunciado una oración. El amor verdadero es oración en acción. En sus diálogos finales, Chico decía que el miedo a la muerte nace del desconocimiento y del apego. Nos aferramos a lo que es transitorio y al hacerlo, sufrimos. Creemos que perder el cuerpo es perderlo todo, pero en realidad es regresar a lo esencial. Él comparaba la muerte con el regreso a casa después de un largo viaje. Un viaje necesario, lleno de aprendizajes, pero que al final nos conduce al origen.
Y ese origen, según él, no es el vacío ni la nada, sino una fuente de amor tan intensa que ninguna palabra puede describirla. Chico también compartía mensajes recibidos de espíritus ya desencarnados que describían su experiencia después de la muerte. Algunos relataban sensaciones de paz inmediata, otros narraban largos periodos de reflexión, otros hablaban de misiones que habían asumido incluso antes de desencarnar. Estos testimonios coincidían en un punto fundamental: la vida continua y continua con propósito. No hay descanso eterno en la ociosidad, sino evolución constante, aprendizaje permanente, servicio ininterrumpido. La plenitud no está en el descanso, sino en el acto de amar y servir cada vez con más conciencia. Otra enseñanza crucial que Chico dejó fue sobre la reencarnación como parte esencial del proceso evolutivo. El alma, según él, necesita múltiples vidas para desarrollar todo su potencial. Cada encarnación es una página de un libro mayor. Algunas páginas son dulces, otras dolorosas, pero todas necesarias. Reencarnamos no para pagar culpas, sino para aprender lecciones. Y en ese proceso nos reencontramos con personas con las que tenemos deudas afectivas, tareas inacabadas, vínculos por sanar. Nada es casual. Todo encuentro tiene un sentido profundo, incluso aquellos que parecen solo traer sufrimiento. Chico relataba que muchas almas, después de desencarnar, estudian profundamente sus vidas pasadas y se preparan con alegría para una nueva existencia. No lo hacen como castigo, sino como oportunidad. Saben que en la materia podrán vivir experiencias únicas que el plano espiritual no permite. El dolor, la alegría, la lucha, el esfuerzo, todo eso tiene un valor inmenso para el alma que quiere crecer. Y por eso, incluso sabiendo que la vida física puede ser dura, muchas almas eligen volver una y otra vez, impulsadas por el deseo de amar mejor, de servir más, de ser luz en medio de la oscuridad. En los últimos días de su vida, Chico solía repetir una frase que tocaba profundamente a quienes lo escuchaban: la vida no termina, solo cambia de escenario. Con esas palabras resumía décadas de enseñanzas, de experiencias, de revelaciones. Para él, hablar de la muerte era hablar de la continuidad de la vida. Y por eso su mensaje era profundamente esperanzador. No importan los errores del pasado, ni el dolor presente. Siempre hay una nueva oportunidad, siempre hay alguien esperando para ayudarnos, siempre hay una luz al final del camino, aunque no podamos verla ahora. Sus últimas miradas, según quienes estuvieron cerca, eran como de quien ya está viendo otra realidad. No tenía miedo, no tenía dudas. Se iba en paz, con la certeza de que todo lo vivido tenía un propósito y de que lo mejor aún estaba por venir. Dejó este mundo en silencio, pero su legado sigue hablando en los corazones de millones. Y su mayor deseo era que nadie tuviera miedo de morir, ni de vivir, porque ambas cosas, vivir y morir, son partes de la misma danza eterna del espíritu. Chico Xavier no solo nos habló del más allá, nos enseñó a vivir aquí con más sentido, más compasión, más fe. Sus palabras, nacidas de la experiencia directa con el plano espiritual, siguen resonando como un llamado a despertar, a mirar más allá de lo visible, a confiar en que no estamos solos, ni ahora ni después, que cada lágrima, cada sonrisa, cada oración tiene un eco en el universo, y que cuando llegue el momento de partir, si hemos amado sinceramente, no habrá oscuridad, solo un nuevo amanecer.